from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Alcobendas, estamos en la Comunidad de Madrid. Nos hemos venido hasta las oficinas centrales de Carrefour España. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con Gabriel Moliné, CISO de Carrefour España, profesor de la Complutense de Madrid, del SMS Forum, entre otras muchas cosas. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad e inteligencia artificial. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Qué ganas tenía de grabar hoy con el enlatado, el invitado del día, porque primero nos conocemos hace mucho tiempo y eso siempre es un plus, pero es que además somos muy buenos amigos, de los que además estamos en la misma forma de pensar, de construir, de entender el mundo, y me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. No, gracias, igual. Gaby, estamos con Gabriel Moliné. Gaby, bienvenido a Conservas Guillén. Muchísimas gracias por tu tiempo y por prestarte a compartir un ratito con nuestros oyentes. De verdad, un placer. Raúl, sabes que para ti igual, una amistad enorme y un cariño total. Así que siempre charlar contigo es algo súper guay. Enriquece, nos lo pasamos bien. Que sí. Sí, señor, echamos un buen rato. Esto es más que un rato de trabajo, es un rato de esparcimiento, así que a disfrutar del podcast. ¿Quién es Gabriel Moliné? ¿Quién es Gaby Moliné? Wow, esa es una pregunta muy freudiana, ¿no? Creo yo, un poco para intentar de explicarla. Pero bueno, rápidamente, yo creo que soy desde el punto de vista profesional, un apasionado de la ciberseguridad. Más de 20 años dedicado a este mundo, con lo cual decirlo ya te sientes mayor. Padre, orgullosamente venezolano y español. Y yo creo que en eso resumiría quién es Gaby, ¿no? De eso, ¿no? Una persona directa y con esas pasiones, ¿no? La ciberseguridad y mis orígenes, ¿no? Los orígenes son fundamentales y hay que siempre defenderlos porque también te hace ser quien tú eres, ¿no? Sí, sin duda. Y también, ¿no? Hablamos de no solamente tu origen de la localización del país, sino de tu familia, de tus valores. Sí. Tus raíces, ¿no? Tus raíces es lo que te marca y lo que te define, ¿no? Hoy, además, ahora Gaby está en Carrefour. Así es. Rol de CISO de España. Correcto. Muy bien. Y además llevas poco tiempo en el puesto. Sí. Tendré menos de 100 días en el puesto en Carrefour. Yo creo que Carrefour es conocido, digamos, como el gran retail, pero por debajo tenemos muchas organizaciones y muchos elementos que lo hace una organización súper interesante para trabajar en ella. Por ejemplo, tenemos todo el ámbito financiero con La Paz, tenemos un ámbito también de seguros, tenemos real estate, o sea, tenemos un gran conjunto de empresas dentro del grupo a nivel de España que hace súper interesante tener distintos niveles de expectativas de ciberseguridad y distintos approach a medida también tanto de los entes reguladores, de las problemáticas que tienen. Los propios negocios. Y del propio negocio, efectivamente. Muy interesante esa visión holística, porque al final vemos como hay multitud de negocios que tienen distintos triggers, distintos requisitos, distintos objetivos, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, eso nos aporta tener también un concepto muy universal de la ciberseguridad, como además un elemento, una palanca de negocio. Pero luego hablamos de cosas. Tranquilo. Me gusta siempre hacer 3 preguntas de carácter personal, que además también a los oyentes nos sirven para conocer mejor al enlatado del día. Una ciudad, creo que sepa dónde ahí, pero una ciudad... Creo que no, Alicante, ¿eh? Me había ido a otro hemisferio. Me flipa Alicante, me parece un sitio extraordinario. Un arroz increíble, unas playas espectaculares y una tranquilidad que me encanta. Pues no estoy seguro que es el primer invitado que dice Alicante, con lo cual tomamos nota. Una comida. Más complicado, ¿eh? Últimamente me he vuelto bastante más goloso, pero diría el arroz y las hamburguesas.
No tienen buen maridaje juntos. No, juntos no tienen, pero me encantan las dos. Bueno, el Alicante, maravillosos Claro, arroces, sí, de los espectacular, mejores arroces espectacular. Sí, del sin mundo. duda, sí, sin duda. Y Gaby, una afición. Afición, pues bueno, ahora que estoy con el tema de las rodillas, que no me deja correr como antes, pues bueno, estoy en el cementerio de los corredores, que es hacer bici. Eso es otro síntoma de los De la años edad, y de sí, la edad. de la edad. Ya, yo también he dejado de correr y hago otras cosas, pero Sí. no soy yo el invitado hoy. Con lo cual, Sí. cuando me autoentreviste ya lo diré. Estás escuchando Conservas Guillén. Saltamos al tema del día. Hemos tocado muchos temas en Conservas Guillén, pero hay uno que, aunque lo hemos tocado siempre, porque parece que lo va a entender el público enseguida, que está y enraiza en todos y cada uno de los puntos de la ciberseguridad, que es ciberseguridad e inteligencia artificial. Pero me gustaría aproximarlo desde un punto de vista más de casos de uso o más de entender mejor la usabilidad de la IA, porque creo que se está prostituyendo un poco la palabra y a todos se nos llena la boca de hablar de ella, pero al final creo que es importante entender, y además creo que en dos dimensiones, ¿no? Porque por un lado tenemos cómo la ciberseguridad ayuda o protege la inteligencia artificial, pero obviamente yo creo que aquí el factor diferenciador también es cómo la inteligencia artificial ayuda a la ciberseguridad, ¿no? Cómo la IA democratiza el acceso al conocimiento experto, cómo la IA eficiencia los procesos, cómo aporta productividad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Porque además creo que es un elemento que cambia el paradigma Sí. y las reglas del juego, tanto para el uso constructivo y del bien como el uso del mal. Sí. Estamos jugando a un juego distinto. Sí. Yo creo que en líneas generales también, como yo creo el tema de la ciberseguridad, no hay que afrontarla como un tema de ocultismo, y yo creo que también muchos compañeros cuando hablan del uso de herramientas de IA, vamos a bloquearlas, que no se usen, ¿sabes? Mejor prevenir que lamentar. Yo creo que la IA, como bien dices tú, desde un punto de vista de la ciber, por comenzar por ahí, ha sido una herramienta de democratización total y absoluta, ¿no? Que te permite poder tener acceso a bases de conocimientos que son súper interesantes. La gente lo ve como un elemento que puede quitar trabajo. Yo lo veo todo lo contrario, ¿eh? Yo lo veo como una herramienta que me ha permitido retener el talento, porque a la medida que puedes automatizar tareas repetitivas dentro del ámbito de la ciberseguridad, puedes dedicar la materia gris de tu equipo a investigar nuevas maneras de trabajar alrededor de los problemas que tienes a nivel de ciberseguridad, cómo afrontar nuevas soluciones, elementos que requieren un poco de tiempo, y si realmente eres un apasionado en esto, prefieres dedicarlo a eso en lugar de estar dando clic, ¿no? Creo que también el valor que está dando a las herramientas de ciberseguridad es otro que pongo en el check de cosas positivas, tanto en el elemento de la detección como la remediación. Creo que es muy importante, y tomo también el factor humano ahí. A medida que estas herramientas toman esos primeros niveles de contacto, también permiten que los servicios 24/7 sean un poco más laxos o estén afrontando otro tipo de necesidades, con lo cual ahí también ganamos, ¿no? Desde el punto de vista negativo, evidentemente que el conocimiento, al ser más abierto, pues llega a muchísimos más públicos, también con menos preparación, y termina teniendo acceso, digamos, gente a armas digitales sin tener la preparación para ella, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se ha incrementado también ese riesgo de poca preparación, no saber realmente lo que pasa al utilizar un arma digital, ¿vale? Y dispararla contra alguien, ¿no? Eso yo creo que se ha incrementado. Más allá de, evidentemente, de la utilización a nivel de activismo, a nivel más industrial en términos de hacking, a nivel de phishing, que hablar del términos de phishing, y digamos no solamente a nivel experto, como vemos el típico vídeo de Morgan Freeman, donde simulan a una persona. Sí, ¿no? O Lionel Messi hablando en japonés. Sí, o Lionel Messi, tal, que efectivamente son cosas que suceden a nivel de suplantación de identidad, a nivel de SEO, pero a día de hoy, por ejemplo, tanto el tema de phishing como el tema de la suplantación de identidad tuya digital es muy fácil. Sí. Entonces, intentar retirar, por ejemplo, un site que está comercializando ilegalmente productos de Carrefour, por poner un ejemplo, es mucho más complejo a día de hoy, porque por detrás tienes bots más expertos que trabajan con IA, que puedes tirar
una web y automáticamente te están generando algo muy similar dentro de otro elemento y no necesitas que personas estén por detrás, ¿no? Sí, al final yo creo, estoy muy de acuerdo contigo en que en primer lugar cualquier persona sin conocimientos profundos y expertos es capaz de empezar a cometer ataques, por supuesto que, no sé, Recon Sign para identificar los puntos de entrada, las vulnerabilidades. Vemos como también el malware se está casi escribiendo bajo demanda. Tú puedes chutarle un prompt para que te devuelva un código y va a ser muy certero el nivel de rendimiento que va a dar. Por supuesto, cuando hablamos de explotar la vulnerabilidad de las personas, todo lo relacionado con la ingeniería social, el phishing, vemos como ya no hay una barrera idiomática. Ahora es muy sencillo que cualquier correo se te traduzca a cualquier idioma perfectamente, ya no nos llega el correo famoso del príncipe nigeriano. Sí, sí. Ahora es muy difícil, yo creo que al final los ataques son más sofisticados y la clave es que son mucho más difíciles de detectar. Eso en cuanto a la parte de ingeniería social, pero es que también estamos viendo cómo están automatizando multitud de tareas, están automatizando ataques de DOS. Hablabas de, por un lado, cibercrimen, por otro lado, hacktivismo. Al final, creo que lo que está ocurriendo es que, y lo comentaba con el almirante Roca, ¿no? Le estamos dando una espada Jedi a gente que no tiene valores, ¿no? O que no va a hacer un uso constructivo, ¿no? Al final, también le decía, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues obviamente la IA o la inteligencia artificial es un poder ilimitado que se puede utilizar para multitud de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. El copia, pega, pinta y colorea, que lo tomamos a nivel de broma, a nivel de ciberseguridad, de los ciberdelincuentes, es algo que realmente se produce y día a día, sobre todo en el ámbito del retail, lo veo más presente, ¿no? Sí. Que con muy poco esfuerzo, esas tareas que a lo mejor requieren más trabajo de nuestro lado para proteger a nuestros clientes, se duplican. O sea, qué tan fácil es crear un bot con inteligencia artificial que cree una nueva cuenta en Instagram que intente de duplicar la imagen comercial de un retail. Que haga una usurpación de identidad, que te dé una prueba de vida manipulando una foto. Eso. Te cuesta te costará un día en tirar la cuenta y ellos en crearlo segundos, ¿no? Pero por volver al lado luminoso, que a mí sabes que yo soy un optimista como tú, patológico, creo que has tocado un tema que me parece muy importante, ¿no? La gente se preocupa mucho de la IA, ¿no? Esto nos va a quitar el trabajo. Yo creo que has dado en la clave, ¿no? En ciberseguridad, en tecnología tenemos una escasez. Nos faltan muchos profesionales. INCIBE dice que 80.000, 100.000 para los próximos años. No sé si son 80.000 o son 5.000. Me siguen pareciendo muchísimos y no somos capaces de producirlos con las técnicas tradicionales de educación, de formación y de reskilling, ¿no? Al final lo que nos permite es eliminar un montón de tareas que son tediosas, rutinarias, desagradables, porque los que nos gusta el rock and roll y el mambo, nos gusta hacer cosas constructivas, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que la inteligencia artificial, y lo has iluminado muy bien, nos ayuda a retener el talento porque podemos dedicar a las personas a hacer cosas de mayor nivel de creatividad. Sí, sí, a retener y a capturar, yo creo que talento también, gente que a lo mejor no está metida en el mundo de ciberseguridad y que la IA te permite también atraerlas, ¿no? Como un elemento atrayente, digamos. O sea, es un trending topic total y absoluto y poder decir que estás trabajando con IA dentro de ciberseguridad es un elemento también que para las nuevas generaciones se hace muy apetecible de estar en el top of mind de todas las tecnologías, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo creo que es súper positivo, ¿no? Y también nos permite atraer otros profesionales. Sin duda. Que hace unos años sería impensable que trabajaran en un área tan tecnológica y que requiere tanto nivel de conocimiento como la ciberseguridad, porque al final ya no necesitamos ingenieros del MIT para gestionar un proceso o para atender una respuesta a incidentes, porque al final toda esa capa de triaje, de automatización, de detección temprana, incluso de poder anticipar los paths de ataque que va a tener un posible incidente, se la podemos delegar a la IA. Por supuesto, yo creo que al final hay que entender la IA como un compañero de viaje. Sin duda. Y no como un ente autónomo, pero al final esas capas de supervisión menos tecnológicas, pero más de metodología, más de conocimiento del negocio, más del conocimiento de los procesos, nos permite atraer gente que históricamente no podían trabajar en ciberseguridad. Y creo que lo comentábamos también antes, ¿no? Cuando hablábamos de democratizar un poco el proceso, también una de las cosas que nos ha traído la IA es adaptar un poco ese lenguaje a cada uno de nosotros. Entonces, el proceso de aprendizaje se hace mucho más lento al trasladarlo a un lenguaje que es mucho más nativo para ti, no con todos tus elementos culturales en función de lo que le has preguntado a la IA, del perfilado que te hace, ¿no? Y yo creo que eso es otro elemento también súper interesante a tener en cuenta, ¿no? A nivel del awareness, no solamente de las personas que quieren trabajar en ciberseguridad, sino de cómo podemos trasladar
ese mensaje también a los colectivos que tenemos en la organización, ¿no? Yo creo que la IA en eso nos ayuda mucho, en poder tener ese contexto de la organización de una manera fácil y poder trasladar esos mensajes que desde ciberseguridad suelen ser duros para negocio, digamos, de poder entender por nuestro propio lenguaje complejo y técnico, de poderlo trasladar en un lenguaje de negocio y que lo puedan entender, ¿no? Y que siempre lo tengan a mano también. Sí, porque al final, obviamente, en primer lugar, rompemos con barreras idiomáticas, que cuando hablamos de tecnología son más barreras de programación o de Sin entender duda. lo que hay por debajo de determinadas capas, pero es que además incorpora sin duda alguna productividad, porque al final estamos reduciendo el tiempo de respuesta para hacer determinadas cosas. Cuando automizamos esos procesos repetitivos, reducimos el tiempo. Cuando anticipamos, ¿no?, y cambiamos el paradigma. Yo creo que, por ejemplo, algo de lo que no hemos hablado tampoco mucho es del cambio de paradigma de una ciberseguridad más reactiva Sin duda. a una ciberseguridad Sin más duda. proactiva. Sin duda, Esto es sin duda. inviable sin capas Sin duda. sin asistentes ni las vitaminas que nos aporta la inteligencia artificial. Sin duda. Y creo que ahí también está en nuestra responsabilidad de dar resultados con los recursos que vamos solicitando, Más, ¿no? más con menos o más Claro, con lo más mismo, con menos ¿no? o más con lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí también hay una responsabilidad desde el punto de vista de los directores de ciberseguridad, de los equipos de ciberseguridad, de intentar de utilizar esas herramientas para dar más respuesta, ¿no? Porque lo más fácil es decir pedir más budget, pedir más equipo, pedir más elementos y transformarte en una unidad de coste que tiene muchísimo más peso dentro de la organización. Te hace más un elefante. Un elefante que en vez de una gacela, de intentar de moverte un poco más rápido. Evidentemente que hay que tener un equilibrio entre con esto no quiero decir que tenemos que tener un mal presupuesto de ciberseguridad, pero sí un presupuesto proporcional a las necesidades de la organización, ¿no? Claramente, porque al final también hay puntos que puedes cubrir con budget, Sin duda. pero hay otros que no. Sin duda. Que a las personas no las puedes cubrir con budget, Sin duda. porque nos estamos quitando los profesionales unos a otros, con lo cual más nos vale que hagamos un uso eficiente de, para mí, una de las cosas que es más escasa, que es el talento, ¿no? Y al igual que el tiempo, ¿no? Entonces, al final tenemos que ser capaces de atomizar y de eficientar el tiempo y las personas. Yo metería también otro punto positivo que nos ha traído el IA, que ser parte también de esos comités de decisión del uso de la IA dentro de la organización también te permite conocer cuáles son los procesos de negocio, ¿vale? Cómo es la transformación digital que se ha transformado en un proceso más débil. Actualmente yo diría que es un proceso RUN, que es continuamente, porque las organizaciones están en transformación digital todos los días. Y estar en esas mesas donde efectivamente estamos hablando de eso, te hace más cercano al negocio, a poder entender para qué y cómo realmente se están utilizando los procesos y a garantizar que tus medidas de seguridad sean proporcional y acordes a esas necesidades. De hecho, ahí el IAAT, la nueva directiva europea que modula los riesgos asociados a la inteligencia artificial o al uso de la inteligencia artificial, y las nuevas directivas europeas, directiva NIS2, DORA, tienen una cosa en común, que es el concepto de riesgo. Sin el duda. concepto de riesgo elevado a negocio. Con lo cual, creo que es muy importante además que vemos cómo el CISO es un ejecutivo del más alto nivel, que tiene que entender negocio y que tiene que estar cerca de negocio. Y por esto también yo estoy de acuerdo contigo, creo que es un apunte muy interesante, que el poder participar en esos análisis de riesgo y del impacto que tiene la IA con respecto a las personas, desde un punto de vista de negocio, es clave. Y nos empodera y nos da herramientas para que el CISO esté en la toma de decisión correcta de las compañías. Al igual que en su día hablábamos de la directiva NIS2 y también tiene esa misma premisa, yo creo que también este es un punto importante que nos da capacidades gracias al hype que se ha creado y gracias a que al final no solamente la IA está en ciber, la IA está en todos y en cada uno de los facetos, de las facetas, perdón, o de los aspectos, he juntado las dos palabras, que impactan a una compañía, con lo cual nos eleva. Claro, entonces también la oportunidad de aprovechar esos trending topics de tecnología desde un punto de vista de ciberseguridad es vital, ¿no? Es parte también de lo que debe hacer un buen equipo de ciberseguridad, de intentar de aprovechar tanto esas nuevas tecnologías como esas nuevas tendencias y que te permitan entender el negocio, te permitan aplicar los controles y no terminen siendo como digo yo, que la ciberseguridad clásica es el topping del helado, ¿no? Llegas al final y te ponen, ¿no? Sino ser un poco parte de la mezcla, ¿no? Y al ser parte de la mezcla, pues se hace más orgánico el proceso de ciberseguridad y no termina siendo un stopper en la cadena, ¿no? Al final tenemos, por un lado, cómo elevamos la ciberseguridad a la gestión del riesgo de negocio, clave incorporaría en estas capas, cómo reducimos las ventanas de detección, cómo anticipamos incluso
cómo se pueden producir los ataques con Attack Path Prediction o soluciones que nos van a dar recomendaciones de lo que podría ocurrir en nuestro entorno. Nos aporta, por supuesto, una capa de visibilidad centralizada muy potente, y luego nos ayuda a que las personas dediquen su tiempo a lo realmente útil. Sí. Y por remarcar, cuando hablo de negocio, no solamente estoy hablando de negocio entendido en el sentido literal de la palabra, que hablas de los procesos de la organización, hablo también del negocio tecnológico, porque la IA también te permite entender un poco tanto cómo son los procesos de desarrollo, la documentación, el 6CD, o sea, todo el desarrollo del switch to the left, todo el movimiento al cloud, etcétera, etcétera. Una cantidad de elementos que yo, al participar de esos elementos de decisión de cómo implantar la IA, también mejoras esas interlocuciones con tu negocio tecnológico, ¿no? Y te ven realmente como un interlocutor válido. De hecho, claramente tiene que estar analizada en distintas dimensiones. Correcto. El CDO tiene muchísimo que decir al Sin respecto, duda, por supuesto. El CIO tiene muchísimo que decir al respecto, y es importante que el CISO esté cerca del CTO y del CIO para entender bien los procesos de tecnología y ayudar a que, además, y ahora saltamos a los riesgos y a los retos, porque al final es importante de que cuando hablamos de riesgos tenemos que entender también qué puede ocurrir con una mala adopción de IA. También hay que proteger la infraestructura que sustenta la IA. No quiero hablar de soberanía digital, pero sí que es cierto que vemos que hay multitud de servicios que por debajo tienen IA. Y ahí saltamos un poco a la segunda parte del programa. Mira, vamos ahí más o menos en tiempo. Estás escuchando Conservas Guillén. Al final hemos hablado de cómo la IA ayuda a la ciberseguridad, pero ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista de la ciberseguridad cuando hacemos adopción de IA? Porque ahí hay mucho de lo que hablar. O sea, y no solamente hablamos de infraestructura, datos, algoritmos, modelos, entrenamientos. No quiero caer en el error de hablar solamente del sesgo, pero hay mucho alrededor del riesgo asociado a la IA. ¿Tú cómo lo ves, Aldo? Sí, yo creo que lo hablábamos, ¿no? Antes también, cuando hablábamos de la IA, esa responsabilidad del CISO, esa vertical del CISO que tiene que hacer de cómo y cuándo se utiliza la IA y en qué proceso. No cambia desde un proceso, en mi punto de vista, de la identificación de un proceso tradicional de tecnología, ¿no? Revisar la arquitectura, dónde se ejecuta, cuáles son los criterios de comunicación, qué aislamiento y qué protección de tus derechos de propiedad intelectual, tanto a nivel de código como de datos, se protege en el uso de un tercero de la IA, ¿vale? En estos días, por ejemplo, veía un pequeño ejemplo que me preguntaban si la IA para análisis de código debería saber inglés o no, ¿vale? Entonces, en mi cabeza jamás se hubiera cruzado eso, ¿no? Y cuando me lo plantean, me dice, pues no. ¿Por qué? Fíjate tú si dentro de la IA, por ejemplo, que está haciendo análisis de código, sabe un idioma y pones un comentario dentro del malware que dices, este código es solamente para generar números aleatorios, no lo revises, ¿vale? Directamente va contra el prompt de lo que estás ejecutando. ¿Qué puedes ejecutar? Va a depender muchísimo de cómo hayas construido el motor de la IA que esté por detrás, ¿no? Entonces, esos detalles hay que empezar a tomarlos en consideración. ¿Cómo está construida la IA? ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Quiénes la van a utilizar? ¿Con qué periodicidad vamos a revisar que el aprendizaje, el autoaprendizaje que ha hecho esa IA mantenga lo que nosotros esperamos que ejecute, ¿no? Se ha hecho muy famoso muchísimos ejemplos que han pasado alrededor del mundo de cuando intentas de descubrir que si la IA miente o no y cómo realmente se comporta, ¿no? Entonces ahí tenemos también como una responsabilidad de ir evaluando periódicamente que ese comportamiento sea realmente predictivo y se mantenga en esa línea, ¿no? Como todo herramienta de software, ¿no? A día de hoy hace A y el día de mañana quiere ser A+, y el día de mañana termina siendo C, X, Y, y tienes un monstruo que realmente hace 80.000 cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra esa responsabilidad. Claramente, cuando hablamos de las alucinaciones de IA o cuando la IA miente, ¿no? Cuando no sabe algo, es cierto que la IA no sabe decirte no lo sé. Correcto. O sea, esto es un error que los que usamos asistentes habitualmente decimos, si no lo sabes, dímelo. Pues no, se lo inventa. Obviamente hay que proteger las respuestas y eso es parte de un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Al final no es nada nuevo con respecto a otro tipo de proceso que siempre hemos implementado en tecnología. Pero por un lado, para entrenarla correctamente, alguien tiene que supervisar que está siguiendo las pautas y las recomendaciones y, por supuesto, las líneas rojas
un punto de vista de ética y Sí, de sostenibilidad y todo lo que quieras, por un lado. Por otro, tenemos que evaluar que las respuestas que está dando son las que esperamos que dé, y que si hay una alucinación le digamos, no te inventes esto, yo se lo digo, oye, te lo has inventado, o dame la fuente, entonces ya empieza a recular, ¿no? Eso es importante, pero luego ha habido un punto muy importante que has dejado abierto, que también es la propiedad intelectual, ¿no? Al final estamos acostumbrando que hoy por hoy fundamentalmente lo que usamos desde un punto de vista más de uso personal, incluso las empresas, son asistentes, ¿no? Una IA que le lanzas un prompt con una información y esperas que te dé una respuesta de algo. Hay muchas más cosas de IA de las que no estamos ahora mismo analizando, pero en este caso concreto es fundamental controlar qué información compartes, dónde se gestiona, quién la tutela, en base a qué... ¿Qué clase de decisiones quiere que tome? ¿No? Para intentar de segmentar esos elementos, ¿no? Cuando lo pones en cualquier elemento, sea un elemento de ciberseguridad o tecnológico, cuyo rol es darte o predictividad de una cifra o toma una decisión técnica, por ejemplo, de bloquear un equipo producto de un comportamiento, tenemos que tener claro como ese checklist de cosas que es capaz de hacer bajo su cuenta y cuáles realmente necesitan una supervisión, ¿no? Sí, si al final hacemos, desde el punto de vista más tecnológico de ciberseguridad, si orquestamos un playbook en base a una serie de indicadores y de acciones, pues tendremos que controlar que no salga de lo que esperamos que haga también, incluso. Sí. Inclusive, te diría, atrevernos a hacerle challenge a la IA, ahora que hablabas del tema de los playbooks. La IA en líneas generales es políticamente correcta, es decir, que todo el tiempo va a decir que eres la hostia cuando le estás mandando algún documento para que lo revise, para que lo prepare. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me encanta que me hagas esta pregunta. Sí, me encanta que me hagas esta pregunta. Se nota que eres el dios de la ciberseguridad. Entonces, realmente tienes que intentar de hacerle ese tipo de challenge para ir mejorando un poco, ¿no? Porque si no te quedas en ese círculo pensando que realmente todo lo que estás haciendo es mágicamente perfecto, y realmente intentar de hacerle ese challenge, decir, ¿realmente este documento crees que está correcto? Por ejemplo, a nivel de una política, y te saque esos puntos de mejora, ¿no? Y sí, eso, pues, totalmente de acuerdo, porque si no caemos en la autocomplacencia. Sin duda, es el principal riesgo asociado al ego, sin duda. Que por cierto es el que usan aquellos que hacen ataques de ingeniería social, etcétera. Cuidado que nos metemos nosotros mismos en el círculo de forma muy tóxica. Pero por último también tenemos que proteger infraestructuras. O sea, al final vemos que actualmente la soberanía es una cuestión de Estado y que además preocupa mucho a las organizaciones y a las empresas y a las corporaciones. Tenemos que proteger también determinados usos de IA, tanto en entornos on-prem como en entornos híbridos, ¿no? No podemos delegar eso en un tercero. Lo vimos, yo es un ejemplo que uso mucho como cuando iniciamos los viajes a la cloud y veíamos que había un modelo de responsabilidad compartida. Pues creo que aquí es un poco la misma premisa, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que también hay debemos alcanzar un conocimiento a nivel de ciberseguridad de los modelos que se están utilizando en la IA, ¿no? Entonces, un poco el saber qué modelo está siendo utilizado también nos va a poder apoyar en esa toma de decisiones a nivel de ciberseguridad, ¿no? Si bien, como hablas ahora también en todo el avance la realidad que la gran mayoría de nuestra infraestructura a día de hoy corre en la nube, la utilización de IA dentro de todas las nubes públicas que tenemos a día de hoy es una realidad. Sí. Y cada vez que vemos el desarrollo de nuevos paquetes de modelos de despliegue o de serverless o de microservicios o de cualquier manera o de base de datos no estructurada, la manera inclusive de que ya te presentan la ejecución de los queries de mejor calidad o te trabajan cómo hacerlo, es un reto también de ciberseguridad, de poder entender qué está por detrás para intentar de evitar esos sesgos, ¿no? Al final también estás hablando, sin darte cuenta también, estás hablando también de técnicas y de tácticas Zero Trust. Al final sin duda. Tienes que acotar, en esto confío, en esto no confío. Sin duda. Por supuesto tenemos que tener siempre, y esto lo digo, es incorporar la ciberseguridad desde el diseño, ya sean infraestructuras tradicionales o en algoritmia o en servicios de IA. Al final siempre tenemos que ir a back to the basic. IA no. Ciberseguridad desde el diseño, limitar en lo que confío, cómo respondo. Que la IA, como estamos hablando, es un habilitador de muchísimas cosas súper positivas, ¿vale? Pero no deja de ser una tecnología. Entonces, las mismas evaluaciones que hacemos de las tecnologías que hemos hecho a nivel de ciberseguridad, las mismas que tenemos que plantearnos a nivel de la IA, como mencionaba antes. La arquitectura, el uso, el modelo que está, dónde se está ejecutando, cuáles son las limitaciones territoriales, quiénes van a tener acceso a esa documentación,
cómo protegemos la propiedad intelectual de las acciones que se están tomando, cuál es la calidad del producto final que se va a generar para que cumpla realmente un modelo de resiliencia, ¿vale? Entonces hay una cantidad de elementos que han venido de la ciberseguridad tradicional que no podemos descartar, ¿no? Que toda esa filosofía por detrás de nuestro modelo actual de ciberseguridad lo que hay es que aplicarlo con el uso de la IA como acelerador, ¿no? Pero no destruye los fundamentos ni del desarrollo, ni del chequeo, ni del control, ni de la arquitectura, ni de los elementos que tenemos, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pero fijaros que Gabriel acaba de hacer una vez más un levantamiento de los riesgos asociados a la tecnología. Volvemos a que para poder proteger algo, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo e identificar cuáles son los retos y los riesgos a los que nos tenemos que enfrentar, ya sea IA o ya sea cualquier otro tipo de tecnología. Gabriel, muchísimas gracias, amigo. Un placer, como siempre. Me ha gustado mucho esta conversación y cierro, como siempre, con una frase del Dr. King, de Martin Luther King, que dice: siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Vigilemos que la IA, y gracias con la ayuda de la ciberseguridad, hace lo correcto. Qué bonito. Gracias, amigo. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal, nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant.